Lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Carl Gustav Jung, obra de un psicólogo espiritual. Carl Gustav Jung, nacido en el mes de julio de 1875 en Kitzbühel, Suiza, en el seno de una familia muy religiosa, fue un niño retraído y solitario, que atravesó gran parte de su infancia sin poder relacionarse con hermanos o hermanas. En parte, por este hecho, acostumbraba a jugar con elementos de la naturaleza y se servía de su imaginación para tejer una extravagante línea narrativa acerca de todo lo que experimentaba. Sin embargo, las asociaciones mentales insólitas y los simbolismos que poblaban la mente del joven Jung no limitaban su reinado a las horas que éste pasaba despierto. Jung empezó muy pronto a tener sueños muy vívidos y con una fuerte carga simbólica. Y como era de esperarse de alguien que dedicó gran parte de su carrera a estudiar lo onírico, al menos uno de estos lo marcó de por vida. Cuando apenas contaba con 3 o 4 años, Jung soñó que descendía por un oscuro agujero rectangular que parecía estar cavado en una pradera. Al llegar al fondo del hoyo, encontró un arco del que pendía una cortina verde que parecía cerrarle el paso. Jung, movido por la curiosidad, apartó la cortina con un brazo para encontrar, al otro lado, algo parecido a la cámara real de un palacio. Un techo alto y una alfombra roja que describía un camino hacia un lugar importante. Al final de la alfombra, presidiendo la estancia, un impresionante trono real de gran tamaño, sobre el cual reposaba una criatura extraña, un monstruo de forma de árbol, consistencia de piel humana y sin más rostro que solo un ojo en la parte superior del tronco. La criatura parecía inmóvil y ni siquiera daba muestras de reaccionar ante su presencia, y sin embargo, Jung tenía la sensación de que en cualquier momento podía ponerse a reptar por el suelo y alcanzarlo rápidamente. En ese momento, oyó como su madre gritaba desde la entrada de la fosa: «¡Mira! ¡Es el comedor de hombres!». En ese momento, el puro terror hizo que el pequeño Carl se despertara. Muchos años después ofreció una interpretación de este sueño basado en el simbolismo fálico del dios subterráneo y del velo verde que cubre el misterio. Y aunque puede parecer que experimentar esta especie de pesadilla supone una experiencia muy desagradable, Jung llegó a considerar que este sueño fue su inicio en el mundo de los misterios, el estudio de la religión y los símbolos, y el funcionamiento de lo que más adelante sería llamado lo inconsciente, por el psicoanálisis. Predisposición espiritual. Este sueño, unido a la gran imaginación y curiosidad hacia temas abstractos que Jung tenía desde una edad muy temprana, hizo que experimentase cada vez más con las diferentes maneras de acceder a lo divino y lo oculto, normalmente a través de pensamientos autoinducidos. El hecho de que en su familia existiesen tantas personas fuertemente relacionadas con el luteranismo y que su madre tuviese un comportamiento errático que parecía no responder a todo lo que ocurría en el mundo del observable, ya que parecía pasar por episodios de disociación de la realidad, hizo que naciera en Jung una doble espiritualidad, una que era luterana y otra que se basaba en ideas más relacionadas con el paganismo. Jung empezó a desarrollar una sensibilidad extraordinaria para relacionar entre sí sensaciones e ideas que aparentemente poco tenían en común. Este fue uno de los rasgos característicos que definieron la manera de pensar de Carl Gustav Jung, tal y como la conocemos hoy en día, y que le llevarían a adoptar con facilidad los planteamientos del psicoanálisis. Periodo universitario. Al llegar a su segunda década de vida, Jung se convirtió en un ávido lector. Se interesaba por muchos temas y encontraba en la lectura un excelente pasatiempo, de manera que cada vez que saciaba una serie de dudas sobre un tema, le asaltaban otras tantas originadas en su nueva base de conocimiento. Además, le interesaba desarrollar como persona 2 sentidos distintos, en los aspectos cotidianos o sociales y en los temas relacionados con los misterios de la vida. La lectura le permitió tener materia prima con la que trabajar para hacer progreso en ambos flancos, pero sus aspiraciones no llegaban a verse satisfechas nunca, lo cual lo movía a seguir estudiando.
Una vez hubo llegada la edad de ir a la universidad, Jung se decantó por estudiar medicina en la Universidad de Basilea, y así lo hizo, desde 1894 hasta 1900. Al terminar empezó a trabajar como ayudante de un hospital, y poco después se decantó por la especialidad de psiquiatría. Ejerciendo en este ámbito, Carl Gustav Jung vio que era capaz de abordar a través de su propio trabajo los dos aspectos que le apasionaban, los procesos biológicos tratados en medicina y los temas psiquiátricos e incluso espirituales. Así, desde el año 1900 empezó a ejercer en una institución mental de Zúrich. Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. Si bien la psiquiatría de la que partía Jung para trabajar en la clínica psiquiatra proponía una visión materialista y reduccionista de la enfermedad mental, nunca renunció a adoptar los elementos y formulaciones provenientes del ámbito temático del espiritismo, la antropología e incluso el estudio del arte. Jung creía que no se podía entender la mente humana renunciando al estudio de los símbolos y su raigambre en la historia de la cultura humana, por lo que no compartía el enfoque de lo que hoy entendemos como psiquiatría. Por lo tanto, Jung siempre se movió en la tensión entre lo material y lo espiritual, algo que le ganó no muy pocos enemigos en el mundo académico. Sin embargo, había un investigador de la base filosófica materialista que le interesaba de sobremanera, y su nombre era Sigmund Freud. No era de extrañar, dado el papel central que el concepto de lo inconsciente tiene en la teoría psicoanalítica de Freud. Jung coincidía con el neurólogo, en el que el fondo de la psique humana habitaba un ámbito inaccesible por la conciencia, que en última instancia dirige los actos y los pensamientos de las personas, y cuya fuerza se expresa a través de los impulsos primarios. Jung y Freud empezaron a enviarse cartas en 1906 y un año después coincidieron en Viena. En su primer encuentro, según el propio Jung, estuvieron hablando unas 13 horas. Más o menos, a partir de su primer encuentro en Viena, Sigmund Freud se convirtió en una especie de mentor para el joven psiquiatra, que ya se había interesado por el psicoanálisis desde hacía unos años. Sin embargo, y aunque los escritos sobre los inconscientes, los impulsos fascinaban a Jung, no estaba de acuerdo con abordar todo en el aspecto de los procesos mentales y la psicología como todo un fundamental en funciones biológicas. Esto le llevó también a rechazar la idea de que la causa de la patología mental se encuentra en procesos bloqueados relacionados con la sexualidad humana, la llamada teoría sexual de Freud. Por eso, de un modo similar a como lo hizo el psicoanalista Erik Erikson, Jung tomó una gran parte de las propuestas del psicoanálisis de Sigmund Freud y le añadió el factor cultural en la ecuación, desplazando el protagonismo de los impulsos sexuales. Jung, sin embargo, fue mucho más allá de las explicaciones materialistas, ya que sus escritos se adentraban de lleno en explicaciones con un tono oscurantista, orientadas a explicar fenómenos de la naturaleza espiritual que suelen abordarse desde la parapsicología y ciertos enfoques de la filosofía. El inconsciente. Jung creía que el retrato de la naturaleza de lo inconsciente que había realizado Freud estaba incompleto si no se le añadía un importante factor cultural. Sostenía que en la psique de cada persona individual habita, efectivamente, una parte muy importante que puede ser llamada lo inconsciente, pero para Jung, una parte de este inconsciente es, de hecho, una especie de inconsciente colectivo, o memoria colectiva, algo que no pertenece solo al individuo. El concepto de inconsciente colectivo. Esta memoria colectiva está llena de todos aquellos simbolismos y elementos de significación recurrentes que la cultura en la que vivimos ha ido tejiendo a lo largo de las generaciones. La memoria colectiva que describe Jung, por lo tanto, es un elemento que explica las semejanzas entre los mitos y los símbolos de todas las culturas que estudió, por muy diferentes que entre sí parecieran ser. Los elementos recurrentes no existían solo en un fenómeno a estudiar desde la antropología, sino que debían ser abordados por la psicología de la época, ya que las mentes individuales también operan basándose en estos esquemas culturales.
De este modo, la cultura y el legado cultural que se va transmitiendo de generación en generación permanece más o menos igual con el paso de los siglos, creando una base en la que la psique humana puede arraigar y añadir sobre ella aprendizajes basados en la experiencia individual de cada uno. Estos aprendizajes y la manera en la que se realizan, sin embargo, estarían condicionados por el sustrato cultural de esta parte inconsciente de la psique. Los arquetipos. Así pues, para Jung, una parte de lo inconsciente está compuesta por recuerdos heredados, la materia prima de la cultura. Estos recuerdos se expresan a través de lo que Jung llamó arquetipos. Los arquetipos son los elementos que componen la memoria colectiva, fruto de la transmisión hereditaria de la cultura. Estos arquetipos existen como plasmación en todos los productos culturales, hechos por el ser humano: teatro, pintura, historia, arte, pero también pertenecen al mundo invisible del inconsciente de cada persona, como si fuese algo latente. Como son elementos que se caracterizan por ser transmisión hereditaria, son básicamente universales y pueden ser encontrados bajo diferentes formas en prácticamente todas las culturas. Es por eso que Jung llamó la atención sobre el hecho de que para entender la mente humana también había que estudiar los productos de esta, es decir, sus producciones culturales. De este modo, Jung justificó la necesidad de poner en relación la psicología y la antropología, además del estudio de los símbolos empleados en ámbitos oscurantistas, como el tarot. A través de los arquetipos, cuya etimología viene de lo que en griego antiguo se traduce como modelo original, seríamos capaces de ver un atisbo de cómo nuestros antepasados comunes, los padres y madres del resto de las culturas, percibían la realidad, pero además, mediante sus estudios podíamos saber los mecanismos inconscientes mediante los cuales aprendemos y organizamos nuestra realidad hoy en día. Los arquetipos sirven, según Jung, para describir la orografía de la naturaleza cultural sobre la cual se fundamenta nuestra experiencia individual. Un legado variado. Jung propuso una manera de entender la psicología que en su día parecía no convencional y que en la actualidad lo sería aún menos. Era una persona con múltiples inquietudes y la naturaleza de estas fuentes de interés no acostumbraba a ser fácil de describir con palabras. Su legado sigue especialmente vivo en el psicoanálisis, pero también en el análisis del arte e incluso los estudios de tipo oscurantista. Curiosa. La curiosidad humana es la principal causa de la evolución. El cómo se aborda una pregunta sin cerrar tu mente a las posibilidades. Gustav Jung nos ha enseñado que no importa la imposibilidad de la pregunta, sino la posibilidad de la respuesta. Caminando entre lo espiritual y lo material enseña que negar completamente lo que desconocemos es negar tu evolución y estancarte, tal vez, en una mente retrógrada. Grandes científicos y filósofos han desarrollado la curiosidad de un pequeño, logrando así plantearse preguntas fundamentales y al parecer sencillas, dando las mejores respuestas, cambiando el mundo de la humanidad. ¿Por qué los objetos caen?, preguntó Newton alguna vez. ¿De verdad somos el centro del universo?, exclamó Copérnico. La obligación del ser humano es cuestionarse todo lo que se da por sabido y, con una curiosidad sin límites, descifrar los misterios del cosmos.